Bueno, me encanta este tipo de formato en el que la gente va entrando al escenario y, y ya nos presentamos. Bueno, soy Eugenio Mayol. Muchas gracias a Liti por invitarme a este evento. Verdaderamente, el otro día, que además en un entorno tan hogareño y tan estupendo, solo falta la chimenea, la próxima vez. Pero que va muy en línea con esta transformación del sector de los profesionales del ámbito de TIC, ¿no? Que se va a producir. El otro día hablaba con la directora de innovación de Ford Europa, que es valenciana, que es Paula Carsí, y me decía que nunca hasta ahora el ámbito TIC, el ámbito IT de la compañía había sido crítico en el lanzamiento de un coche. Y ahora sí lo es. Y eso implica que toda esta influencia del software en el proceso de producción obliga, digamos, a cambiar el perfil, ¿no? Ya hay un consultor americano que dice que se acabó la época de los nerds y de los programadores por 10, estos de alta productividad, porque lo que más se va a valorar es la capacidad para conectar con otros departamentos, ¿no? Y para manejar el mismo lenguaje. Y en ese sentido, este cambio, digamos que este cambio de escenario, de esto que hablan en el teatro, ¿no? De todo el conjunto de la decoración, ¿no? Pues viene un poco encaminado en esta línea, ¿no? Lo cual me parece estupendo. Bueno, en cuanto a la jornada, permitidme que haga una pequeña introducción, luego ya iremos directamente a las mesas, pero yo siempre recuerdo el 2019, cuando la entonces presidenta de IBM, Ginny Rometty, lanzó un mensaje de, ostras, nos hemos pasado, ¿no? Estamos dejando a la sociedad por detrás, ¿no? El sector tecnológico. En esa década de 2010, pues digamos que el sector tecnológico encarnaba todas las grandes aspiraciones, era aquello a lo que tú tenías que subirte si querías mejorar y si querías ser competitivo, ¿no? Y de alguna forma, en un momento dado, al final de la década, el sector tecnológico se da cuenta de que quizás está dejando atrás la sociedad, ¿no? Y otro tipo de preocupaciones. Al año siguiente, nosotros en la cobertura del foro de Davos dábamos una foto de Jane Goodall, esta investigadora que ha trabajado con gorilas, hablando a un auditorio lleno de personas con americana y corbata, ¿no? De alguna forma era la forma de ejemplificar este cambio de actitud del sector tecnológico, esta mayor sensibilidad. Y luego veías en el CES, que es la gran feria de consumo electrónico, aparecer a los grandes líderes, ¿no? Recuerdo el presidente de Microsoft, Brad Smith, pues parecían casi como presidentes de ONGs, ¿no? Quizás eso es muy propio del sector tecnológico también, esto de generar el problema y luego aparecer como los grandes salvadores, ¿no? Porque obviamente todavía ahora, por ejemplo, estamos todos muy acostumbrados o estamos muy entusiasmados con el ChatGPT, y el ChatGPT tiene un gran consumo de energía, tiene un gran impacto en el medio ambiente. Es decir, el sector tecnológico es mucho más sensible. Quizás hay algo de marketing en todo esto, pero yo creo que esta jornada va en la línea de esta nueva percepción de que no se trata exclusivamente de hacer algo porque se puede hacer, como me decía Negroponte, ¿no? Sino de darle un sentido a la innovación, ¿no? Responder a esa pregunta de innovar para hacer qué, ¿no? Pues nosotros queremos innovar para hacer un mundo mejor, ¿no? Y para eso pues nos utilizamos como guía los ODS, ¿no? Es un poco el referente, con lo cual enhorabuena a Liti por el planteamiento de esta jornada. Y lo hemos articulado en 3 mesas redondas en las que abordaremos este asunto desde 3 perspectivas. Os voy a presentar a los participantes en la primera de ellas, que es la mesa de tecnología que estimula el crecimiento económico. Y los voy a invitar a que suban al escenario, con mucho cuidado porque hay poco espacio aquí al acceso. El primero es Joaquín Carretero, que es inventor, tiene 2 patentes. Ven subiendo ya, si quieres. Tiene 25 años de experiencia en I+D, es autor de la guía Caminar con éxito hacia la industria 4.0, responsable de I+D e innovación en industria en Nunsis Sotis. Por favor, si quieres, vamos ocupando de aquí. Javier Velarte es director tecnológico y desarrollo de negocio de Expander, spin-off del grupo KH Automoción. Está especializado en análisis y desarrollo de aplicaciones blockchain para la empresa con experiencia en diferentes sectores y ha desarrollado una plataforma multi-blockchain llamada Alice, muy interesante a seguir, que ayudará a incorporar esta tecnología. Salvador Santonja, gracias, Javier. Salvador Santonja es coordinador del grupo de I+D de ciberconectividad en el ITI. Juega en casa,
donde ha participado en más de 20 proyectos de I+D con financiación pública y es coautor de 20 publicaciones en congresos y revistas. Bienvenido, Salvador. Gracias. Y por último, Óscar Valle, que cuenta con una amplia experiencia en la gestión y dirección de proyectos en las áreas de sistemas de información, desarrollo e implantación de software y es director del área de inteligencia competitiva y alianzas en la unidad de transferencia de tecnología del ITI. Muchas gracias, Óscar. Bueno, yo a todos os quería plantear que, digamos, que pusierais las cartas sobre la mesa desde el principio y que habláramos, hicierais un poco el diagnóstico de en qué terreno nos movemos, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, cada uno en aquello que domina, ¿no? Eso significa un poco cómo está el tejido empresarial y de la administración, en fin, de las organizaciones que tienen que implantar la tecnología, cómo lo veis, hacer un pequeño diagnóstico y cuáles son un poco las claves, ¿no? de este proceso. Empezamos con Joaquín. Hablamos del Big Data y el Internet de las cosas. Joaquín. ¿Cuáles son las claves? Perdona, es que hace un poco de eco. A lo mejor es porque se acopla o algo. Hace un poquito de eco. ¿Y cuáles son las claves? Sí, que describieras un poco el momento en el que nos encontramos, desde el punto de vista de la fotografía del sector empresarial en estas tecnologías y un poco las claves de dónde ves tú que se encuentra la integración. Y en especial en Big Data y IoT, comentabas. Sí. Bueno, yo creo que en principio ahora estamos, una vez que los habilitadores tecnológicos se han puesto un poco en marcha y estamos empezando a hacer uso de ellos y a conocerles, pues lo que se está empezando a experimentar es cómo la combinación de algunas combinaciones son realmente exitosas, ¿no? El tema de combinar blockchain con IoT, por ejemplo, que es algo también nuevo, ¿no? Es decir, bueno, podemos descentralizar la información y podemos generar organismos que de alguna forma sean descentralizados, es decir, que nadie controle un dato, por ejemplo. Pero también hay dispositivos que dan información muy precisa pues, sobre si se ha roto o no la cadena de frío y de alguna forma son manipulables. Por tanto, también sería interesante que fuesen descentralizados, por ejemplo, o que tuviesen inteligencia esos dispositivos a su vez, etcétera. Entonces, se está empezando, digamos, yo creo que una segunda fase de que es coger lo mejor de cada casa, de estos habilitadores tecnológicos, Big Data, IoT, inteligencia artificial, imagino que iremos hablando de todos al final durante la charla, y realmente empezar a explotarlos de forma conjunta, ¿vale? Un ejemplo puede ser sobre el IoT, por ejemplo, ¿no? Que imaginaos que tuviésemos nuestra vivienda monitorizada a través de dispositivos IoT, donde tienes un sensor de movimiento, que eso ya hay mucha tecnología, o por ejemplo un sensor de humo, un sensor de inundación, etcétera, y que ocurre un problema dentro de la vivienda, ¿vale? Y que automáticamente se pone en marcha de forma totalmente autónoma un sistema en el cual notifica a la compañía de seguros que ha habido un problema en tal vivienda, que tal, aquellos se mueven para ir a... Y tú realmente eres un sujeto pasivo que te dicen, ha tenido usted un problema en su casa, pero ya está todo solucionado, no se preocupe. Pues vamos un poco hacia eso, ¿no? Hacia cómo combinar las herramientas para conseguir lo mejor de cada cosa. Y quizá la clave puede estar en la sensórica. Joaquín, quizás empezar a saber por dónde empezar a captar los datos. Bueno, evidentemente para el mundo IoT lo importante es esas cosas, esas things, serán sensores que capten información del mundo real. Realmente la definición del mundo de IoT es realmente una tecnología que permita monitorizar todo lo que nos rodea, porque al ser humano se nos escapan muchísimos datos de todo, de ambiente, de cosas que pasan en la naturaleza, en la Tierra, y que somos incapaces de monitorizar porque no tenemos tiempo ni tenemos esa velocidad digital de monitorizar esa información. El IoT viene para ayudarnos a hacer eso. Muchas gracias. Bueno, Javier, cuéntanos un poco, minuto y resultado en el ámbito del... No sé si querías apostillar algo. Y luego minuto y resultado en el ámbito de la trazabilidad y el blockchain. Venga. Vale, pues voy a ver si lo enlazo todo. Aquí lo que ha dicho Joaquín, se trata ahora de bajarlo al suelo. Entonces hay empresas que, bueno, aseguradoras, que no puedo decir nombres todavía, que sí que están trabajando para algo tan sencillo como una póliza de los que tenemos todos en la casa, con IoT,
y conectada a través de la aplicación móvil de la aseguradora, que tú puedas pasar un parte. Ha habido una tormenta tremenda, mucho aire y ha roto tu mesa de cristal que está en la terraza. Seguramente la tuya, la de tu vecino y el todo del de delante, porque la tormenta y el aire nos afecta a todos. Entonces, en vez de llamar al del seguro para que venga a hacer todo esto, si yo tengo una aplicación móvil de la empresa que no quiero que me salga el nombre, aunque me viene todo el rato a la cabeza, y soy capaz de decir, yo soy Javier Velarte, la aplicación móvil me geolocaliza, por lo tanto sabe dónde estoy. Y la aplicación móvil de esta empresa se conecta con la Agencia Nacional de Meteorología, que todos estamos conectados con ella, todos en el móvil tenemos el tiempo. Eso es una única API para todas las personas de la sala, ¿no? Entonces se conecta y puede comprobar que efectivamente el día donde yo he hecho la foto, esa madrugada, en toda esa zona ha habido un aire, no sé, de 3 nudos, me lo invento, que no sé nada de nudos, de 3 nudos. Y al ser 3 nudos equivale a que ya es una catástrofe pequeña. Y eso hace que automáticamente, con la foto que le has enviado de tu mesa y la geolocalización, te paguen. Lo hacen hasta 200 euros. Superiores a 200 euros ya mandan a la... Pero fíjate, hay muchas de menos de 200 euros en una misma casa. Bueno, pues ahí hemos cogido la tecnología y la hemos bajado aquí. Y luego con blockchain, todo ese trabajo que hacemos con blockchain lo guardamos en una base de datos, que es la base de datos de blockchain, que tiene la característica fundamental de que lo que se guarda ahí no se puede tocar. Y así generamos confianza entre el cliente y la empresa, una relación de confianza brutal en un momento, ¿no? Y por acabar ya, y enseguida te dejo, cuando decíais al principio cómo nos situamos en esta era, la tecnología que viene, creo que fue hoy es jueves, pues el lunes o el martes, haciendo los deberes de clase, mi hija me dice, papá, tengo que decir, pues lo que estaban estudiando, tengo que decir en qué momento del mundo, de la vida, me hubiera gustado vivir, si en Roma, si en Grecia, si con tal, y me dice, ¿tú qué piensas? Y hombre, yo así en el sofá de golpe le dije, pues hija mía, yo en esta época en la que estoy, ¿tú sabes los avances tecnológicos que yo he visto? O sea, en 15 años estamos conduciendo coches que van solos. Os lo prometo, que van solos, que no tienes que tocar ni el volante. Estamos viviendo toda la explosión de tecnología con la inteligencia artificial. Lo de ChatGPT es brutal. Lo estamos viendo nosotros ahora y parecía una película de ciencia ficción y estamos palpándolo, estamos siendo testigos de todo esto. Entonces, estamos en un momento, vamos, a nivel tecnológico, súper ilusionante. Pero quizás el blockchain está en esa parte sí que hay un poco de eco, ¿eh? No sé si esto se puede solucionar o si vosotros lo percibís. No sé si se puede solucionar. Pero quizás el blockchain está en esa parte de ahora de valle, ¿no? Después de generar muchas expectativas, sobre todo hace un par de años con las cripto. Bueno, llevamos 3 ciclos de hypes, ahora estamos en el de inteligencia artificial, sobre todo en generativa. El año pasado fue el metaverso, hace año y medio cripto. Bueno, aquí no hay quien se aclare un poco. O sea, tener los pies en el suelo requiere eventos como este, ¿no? Pero quizás el blockchain está ahora en ese momento valle de que, bueno, no sé, de decepción, un poco de decepción. Hay que separar como 2 blockchains, ¿vale? Es como el uso que le damos a una herramienta. El martillo sirve para construir y sirve para hacer daño, y es el mismo martillo. El blockchain, digamos que hay 2 blockchains. El blockchain de la criptomoneda y de la inversión en criptomoneda, que a mí personalmente no me interesa para nada y tampoco creo que le interese a ninguna empresa como tal. Y luego está el blockchain, que genera una capa brutal de confianza entre empresas. ¿Por qué? Porque me permite conectar los datos de mi empresa, el ERP, o sea, todos tenemos un ERP, un software donde ponemos las facturas, donde está la contabilidad, eso es el ERP. Los clientes, los artículos, los procesos, las órdenes de fabricación, me permite conectar esos sistemas de información a blockchain. Y eso hace que mi cliente no tenga que llamarme para preguntarme cómo estoy haciendo su producción. Mi cliente se puede conectar a Alice, como tú decías antes, que es la plataforma blockchain, y en tiempo real puede ver exactamente, en este caso trabajamos para Ford, puede ver exactamente el proceso de montaje de parabrisas con todos los componentes que lleva y que lo he colocado de la forma que él quiere. Pues con esto, al final, ¿qué se consigue con este uso de blockchain? Conseguimos que se genere una capa brutal de confianza. Y la confianza, te aseguro que es
brutal también, mueve el mundo. A nivel personal ya lo sabíamos, que la confianza es lo que hace que una relación se quede pegada. Pues a nivel de empresa, si con blockchain conseguimos trasladar esa confianza de personas, trasladarla a empresas, se adelanta muchísimo y se generan vínculos muy bonitos. Yo os animo a que lo investiguéis. Lo importante que es encontrar los casos de uso, es que es tan fundamental. Salvador, en el caso tuyo quería hablar del tema 5G, este minuto y resultado de cada una de las tecnologías. 5G quizás también, en general, las tecnologías wireless, ¿no? que están ahora también pues, adquiriendo cada vez más relevancia y estando cada vez más en el primer plano, ¿no? Pero claro, es tan importante en los casos de uso, ¿no? En el caso de 5G quizás estamos esperando todavía que lleguen pues esos casos de uso verdaderamente robustos, ¿no? Sí, correcto. Bueno, yo creo que también que estamos en un momento dulce, ¿no? de avance tecnológico. La tecnología está avanzando muy rápido en muchos sectores y la industria es uno de los grandes beneficiarios de estos avances. La industria sí que es un caso particular porque... noto muchísimo eco también. Sí. ¿Puede ser mi micrófono a lo mejor? Si lo mutas o algo. ¿Más cerca? El caso de la industria es un caso paradigmático porque requiere grandes inversiones para formar estas líneas de producción, inversiones que requieren un tiempo de retorno muy largo. Entonces, al final, tienen que confiar en tecnologías que sean muy maduras, que estén muy establecidas en el mercado y que den una confianza, ¿no? Son líneas que tienen que estar produciendo durante 20, 30, 40 años prácticamente sin cambios. Entonces, la industria apuesta por tecnologías sólidas que han demostrado que tienen una eficacia clara. Ahora llegamos a un momento en el que la industria se enfrenta a nuevos retos de sostenibilidad, de producción flexible, de un trabajo más digno, de traer otra vez la producción a Europa, acercar la producción a los sitios que consumen esos productos. Y todo esto entra en conflicto con la arquitectura y lo que se conocía hasta ahora de cómo hacer estas plantas industriales. Aquí el dato, digamos, que es el eje conductor de todas estas nuevas necesidades, ¿no? Generar un dato, trabajar ese dato, analizar ese dato, mejorar los procesos y poder controlarlos a un nivel un poco más preciso, ¿no? Entre todas estas necesidades, digamos que una de las más importantes sería la flexibilidad en los procesos, en la organización de la planta. Y aquí volvemos al problema de que las tecnologías actuales son muy estrictas, muy jerarquizadas. Por ejemplo, el tema de las comunicaciones que estabas comentando ahora. Nos encontramos con el problema de que una línea de producción está formada por distintos autómatas, todos cableados, cada bus de comunicaciones puede conectar hasta un número limitado de sensores, todo siempre pensado para poder garantizar que esos 12 sensores cada 200 milisegundos estén dando el dato que hace falta para que ese yogur pueda taparse con una tapa y no se tape el siguiente. Muy complejo todo. Si queremos romper esto y llegar y decir, bueno, es que las tecnologías han avanzado muchísimo, ¿no? Tenemos el Wi-Fi, tenemos el Bluetooth, tenemos el 5G, quitar todos estos cables y ponemos estas nuevas tecnologías y vemos qué tal va. No es tan sencillo, porque las tecnologías inalámbricas están pensadas para el consumo, están pensadas para grandes públicos, conexiones a Internet, costes muy bajos. Y la industria requiere algo distinto. El coste no es tan importante. Lo importante es esa robustez, ¿no? Esas garantías. ¿Hay alguna tecnología inalámbrica que yo puedo utilizar en mi planta? Yo puedo cambiar el cableado que tengo, utilizar tecnologías inalámbricas y flexibilizar mis procesos, poder moverlos, tener a vehículos, personas, herramientas con una conectividad inalámbrica. Actualmente no existen tecnologías que cumplan con esos requisitos. Sí que es verdad que se utilizan inalámbricas en industria, por ejemplo, Wi-Fi, pero se utiliza a nivel de pues, un operario, tiene un tablet, hace un registro de inventario, o un vehículo está conectado de forma inalámbrica y se puede monitorizar dónde está, los robots autónomos, un poquito lo que es posición GPS, planificar rutas, etcétera. Pero lo que son los procesos productivos, actualmente no se pueden pasar a un medio inalámbrico, no hay una tecnología que lo soporte. Y aquí es 5G el que viene precisamente como caballo blanco a intentar salvarlos. Esta visión que teníamos hace 2 años, que se decía, el 5G va a ser el sistema operativo al que se van a enganchar pues, inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad, en fin, pero va a ser todo, digamos que el sistema operativo va a ser el 5G, ¿no? entre comillas, sistema operativo, ¿no? Esta visión, o sea, no perdamos la esperanza todavía, pese a que en España el tema de las redes privadas, 5G, es una de las cosas más... en fin, correcto. No sé utilizar un adjetivo que se pueda decir. Se puede acabar. Pero bueno, es una gran pena, digamos, ¿no? Cómo se está gestionando el tema de las redes privadas. Pero sí, todavía no perdamos la esperanza con el tema del 5G como sistema operativo de todo.
Sí, digamos que 5G también ha sufrido este hype del que hablabas antes. Digamos que hace 2 años se hablaba mucho de 5G, todo era 5G, había muchos pilotos de 5G, pero han pasado 2 años y seguimos en ese punto, pero ya no se habla del mismo modo. Ahora 5G parece que es la tecnología pasada y estamos todos pensados en el 6G. Realmente, en el punto actual, 5G aún está en definición. El 5G en su aplicación para industria, que sería el 5G privado, está todavía en fase de pilotaje en proyectos europeos. Aquí en Elite estamos en diversos proyectos en los que estamos pilotando 5G en industria. Aquí digamos que un poco la propuesta es que 5G ya es una red celular completamente digitalizada, softwareizada, IP. Pasamos al paso siguiente y lo que queremos es que las bandas de uso, las frecuencias, no sean solamente propiedad de los operadores, sino que las factorías puedan adquirir espectro y utilizarlo. Una factoría que pueda adquirir una banda, que pueda tener unas comunicaciones garantizadas sabiendo que nadie va a poder interferirlo y podamos ir a este escenario en el que los procesos por fin pasen a un medio inalámbrico porque tienes unas garantías que te brinda 5G. 5G tiene perfiles para baja latencia, perfiles para alto throughput, perfiles para cumplir con todo lo que puede conseguir una industria. ¿Cuál es el problema? De momento, aunque el estándar aún no está terminado y el hardware aún está en desarrollo, el principal problema podría ser a nivel normativo. Digamos que, por ejemplo, Alemania ha hecho una apuesta muy firme por la liberación de espectro para industria y tienen 120 MHz de espectro para que distintas plantas puedan estar compartiendo el espectro sin interferirse. En España ya se ha comenzado a hacer un primer paso, hay 20 MHz disponibles, pero esto fundamentalmente sirve para hacer pruebas y pilotos en grandes factorías. Realmente hay que validar si 5G es la tecnología que estamos todos esperando que sea, y si es así, habrá que establecer un marco normativo que permita distribuir este espectro que tanto están batallando entre TDT, operadores, industria, etcétera. Hay mucho trabajo por hacer todavía. Hay alguna universidad que ha intentado crear una red privada y es imposible, de 5G y es imposible. Bueno, digamos que ahora la inteligencia artificial está en todo, ¿no? Quizás el otro día hablaba con un inversor y me decía, no, es que estoy montando un fondo para invertir en inteligencia artificial. Y yo le decía, pero ¿qué inteligencia artificial? ¿Dónde? ¿En qué sector? ¿Con qué aplicación? En fin, ¿con qué herramientas? No, inteligencia artificial. Es decir, este es un poco el momento en el que estamos, ¿no? Que ahora parece que todo que es así, ¿no? Y, en fin, cuéntame un poco cómo ves el momento en el tema de la inteligencia artificial. En la Hannover Messe se hablaba, por ejemplo, de la Industrial AI, pero verdaderamente yo creo que era un poco marketing puro. O sea, es decir, hay ya mucho inteligencia artificial en las empresas. No sé un poco el desarrollo. Si tú crees que estamos en un proceso evolutivo nuevo, ¿cómo lo ves, Óscar? En primer lugar, yo estoy de acuerdo con lo que comentabas antes, que es un hype, ¿no? Es el hype actual, ¿no? La inteligencia artificial generativa es después del Merdaverso, que fue el último, este es el que estamos ahora y lo oímos todos los días en noticias y demás. Y bueno, en parte sí que hay por un lado es un hype, es algo donde no estamos todavía, pero por otro lado la inteligencia artificial, o hay partes de la inteligencia artificial que sí que son una commodity. Todos utilizamos aplicaciones, tenemos tanto a nivel personal como profesional, algoritmos por detrás que nos están haciendo recomendaciones, nos están haciendo pronósticos de ventas en el ámbito industrial, estamos aprovechándolo para incrementar nuestro negocio, ¿no? Y las empresas están ya en ello. Y al final esto lo ha convertido en una commodity, o los algoritmos de Machine Learning que se están desarrollando ya están implantados en las empresas. Luego es una realidad, yo creo que es uno de los hype que tiene una parte de realidad. Por otro lado, toda la inteligencia artificial generativa, toda la parte de que las máquinas sean capaces de aprender por sí mismas, ahí es quizá donde sí que estamos muy lejos de que, o estamos más lejos de que eso forme parte de los procesos productivos y que esté. De todas maneras, en este ámbito lo importante es que seamos capaces de acercarlo a las empresas, ¿vale? Las empresas, hay algunas que ya están ahí, pero muchas todavía están lejos, ¿no? Y aquí yo creo que tienen un rol clave las empresas proveedoras de servicios tecnológicos, de desarrollo de algoritmos. Ahora te preguntamos, Joaquín, ahora te preguntamos. Porque son las que tienen que llegar, ¿no? a poder ofrecer esos servicios. Y, por ejemplo, nosotros como centro tecnológico tenemos un foco muy importante en desarrollar tecnología que haga más competitivas a estas empresas, ¿no? Ahora mismo pues, tenemos desarrollos de herramientas para optimizar todo el desarrollo de algoritmos de Machine Learning. Y esto es una realidad, lo estamos utilizando con empresas ya. Hay empresas que lo están implantando. Y de esta forma consiguen ser mucho más eficientes, consiguen poder que sus científicos de datos no se centren en tareas que son repetitivas, que no les aportan en el día a día. Todo esto mediante tecnología y con herramientas que cubren todo el ciclo del desarrollo de Machine Learning pueden optimizar sus tiempos, desarrollar más algoritmos mejores
Y para que veas hasta qué punto no es o es una commodity, nuestras últimas investigaciones en este sentido ya no están centradas en la parte de desarrollo, sino en la parte de producción, de monitorización de esos modelos, del uso que se está haciendo de esos modelos, de si están funcionando bien o mal. Y aquí hay, es algo que estamos hablando con empresas y nos lo están solicitando, están diciendo, es que el ejemplo más claro es la llegada del COVID, ¿no? Todos los algoritmos que había de pronóstico de ventas de la noche a la mañana cambiaron porque todos empezamos a comprar online. Todos dijimos, bueno, ahora ya no puedo salir de aquí, pero necesito todas estas cosas, pues los compro online. Entonces, todos los algoritmos de predicción de ventas dejaron de funcionar y hubo que reentrenarlos, ¿no? Pues esto supuso un hándicap. Y no hace falta irse a situaciones tan extremas como esta. Cuando una empresa tiene un algoritmo para, por ejemplo, la predicción de consumos o para predecir la movilidad en una ciudad y quiere trasladar esos algoritmos a otros entornos, a otras ciudades, por ejemplo, de Europa a Estados Unidos, nos han indicado que se han encontrado con muchos problemas y que algoritmos que tenían como muy fiables se han dado cuenta que desde el minuto 1 que no funcionaban. Y nosotros ahora estamos desarrollando herramientas que permiten que esos algoritmos, cuando los monitorizas, te identifiquen alertas de, oye, no está funcionando y además no está funcionando porque esta variable es diferente, ¿no? Digamos, te facilita y te agiliza mucho en el análisis. Entonces, el reto de las empresas industriales está en saber cómo aprovechar la inteligencia artificial y la realidad que ella supone. El reto de las empresas tecnológicas está en ayudarles, ¿no? Y en acercarles la tecnología, y el reto de los centros tecnológicos pues está en poder desarrollar esas tecnologías que los haga más competitivos y que podamos favorecer la adopción de esta tecnología, que es una realidad, pero que le queda mucho camino por recorrer. Sí, me interesa mucho vuestra visión, porque la verdad es que los cuatro de alguna forma hacéis de puente entre esas tecnologías y el tejido empresarial, ¿no? Y me gustaría un poco conocer vuestra visión, tuya también de Joaquín y, por supuesto, Salva, Javier, yo hablaba con el director de transferencia de una universidad y me decía que para ellos aplicaban criterios de marketing, ¿no? Entonces yo le preguntaba, ¿y quién es para vosotros el buyer persona en las empresas? ¿No? Me decían el CEO, pero claro, es tan difícil llegar al CEO, ¿no? Y de alguna forma eso es de lo que me gustaría que habláramos, ¿no? De cómo todo esto, cómo lo hacemos llegar a las empresas. Óscar, y luego, Joaquín, quiero saber un poco tu impresión. Bueno, lo que nos encontramos nosotros cuando vamos a las empresas es que iniciativas aisladas que surgen de un director de producción, de un CTO, donde quieren dar un salto tecnológico y porque lo ven, ¿no? Porque ven las posibilidades que le ofrece, en muchos casos no fructifican. No fructifican porque, en mi opinión, y luego comentamos, pero yo creo que hace falta una estrategia global, ¿no? Y esa estrategia global, está claro que si viene dirección, el éxito está prácticamente asegurado si se rodean de un buen ecosistema, pero si nace de niveles de producción, de directores de planta, necesitan mostrar ese conocimiento, ¿no? Y en ese sentido sí que desde centros tecnológicos podemos ayudarles en esa experimentación, ¿no? Que vengan de la mano las empresas industriales de una empresa proveedora de servicios tecnológicos y que puedan experimentar con tecnologías novedosas que no estén en el mercado, que les podamos ayudar a convencerlos, ¿no? Lo que la Comisión Europea está llamando el test before invest, ¿no? Vamos a probar antes de invertir, vamos a asegurarnos que esto va a funcionar. Está claro que tenemos que invertir, pero ¿dónde, cómo, en qué condiciones? Yo creo que esa es la clave, un plan y una estrategia global. ¿Vale? Quizás es eso, ¿no? O sea, el integrar más el tema de la prueba de tecnología, ¿no? Y dejar que pueden probar nosotros más tecnología y al mismo tiempo que las empresas tecnológicas la prueben con nosotros. No sé, Joaquín, ¿eso cómo lo ves? La pregunta, sigo oyendo fatal, tengo problemas de oído, pero oigo un eco que apenas distingo lo que estáis hablando, me cuesta bastante. Es una pregunta la que has lanzado que de alguna forma podríamos estar, yo creo, hasta el resto de la charla perfectamente con ella. ¿Qué es lo que suele ocurrir a las empresas? Primero, que no hay un liderazgo en el tema de transformación digital, ni siquiera. Creo que hay un conocimiento por parte de los líderes empresariales de qué es la industria 4.0. Y estamos hablando ya de 7 años que yo hice el primer máster de industria 4.0 y ya se hablaba de industria 4.0. O sea, se piensa que la industria 4.0 es tener PLCs en las líneas y una cierta automatización. No, no va de hacer cosas, las cosas se hacen desde hace mucho tiempo, va de cómo se hacen esas cosas y cómo se hacen de forma óptima. Y hay una desinformación espectacular. Entonces no se lidera desde arriba, no se lidera el proceso de transformación digital porque no hay desconocimientos. Hacen falta tecnólogos en las empresas y hacen falta
empezar a meter, que ya está pasando afortunadamente, quizás estoy siendo muy dramático, en el tejido empresarial valenciano hay muchas empresas que son sorprendentes, hablaríamos de empresas que son punteras y espectacular y están ya en la fase de IA, etcétera, afortunadamente. Pero hay un gran número, que es el de peso, empresa mediana, pequeña, que por supuesto pues está adoleciendo de una falta de información quizá, y yo creo que información hay, lo único que hay que molestarse un poquito y tal, pero bueno. Problema grande. Cuando nos contratan o nos quieren contratar un servicio, lo que nos dicen es, quiero hacer algo que tenga un retorno de inversión inmediato. Vamos a ver, si hubiese muchos proyectos de esos, es que estás haciendo las cosas fatal. Fatal, porque si hubiera muchos proyectos de retorno rápido a muy bajo coste, pues es para pegarle con la mano abierta a más de uno, un cachete, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? Que de esos proyectos hay poco, que hay que tener una estrategia a largo plazo y que hay que sufrir la parte de captura de datos y la parte de digitalización como si fuera una inversión en una planta. Y de entrenamiento, ¿no? En el tema de la inteligencia artificial, ¿cuánto entrenamiento hay que hacer, ¿no? O sea que, perdona. ¿Qué retorno de inversión tiene ese arreglar o adecuar ese edificio para funcionar? Cero. Eso es una inversión pura y dura. Pues lo mismo, si queremos decidir en base al dato, tendremos que hacer inversiones sin retorno de inversión, que será capturar el dato. ¿Y el dato qué es? Nada. Tendremos que convertirlo en información, tendremos que trabajarlo, y para eso están las tecnologías. Y para esto están estos señores de los institutos que de alguna forma saben hacia dónde tenemos que dirigirnos, y las tecnológicas que sabemos un poco cómo implantarlo y cómo comunicarnos y cómo los va a afectar a los procesos. Una vez que tengamos esa capa de abajo de esa captura del dato y ya tengamos esa digitalización, tendremos que mejorar los procesos con la tecnología, porque si no, lo que vamos a hacer es digitalizar el desperdicio. Es decir, si digitalizamos algo que hacemos mal, va a ser mal hecho, pero de forma digital, o sea, doble problema. Primero optimicemos y después digitalicemos. Por tanto, una consultoría al uso donde alguien que sepa de cómo funciona este proceso te guíe en esa. Y al final tendremos algo que se llama la visión global. Bueno, yo le llamo la visión global, pero es algo de decir, ya tendremos una visión de pájaro, ya veremos la empresa desde arriba, veremos la cadena de suministro, veremos nuestros procesos interconectados, veremos cómo todo fluye y tendré información para decidir de forma rápida. Pero para llegar ahí, señor, hay que sufrir, es que, Javier, hay que invertir. Javier, los ciclos del TIC son tan cortos y la industria tiene que aprender, la industria y el resto de sectores, el sector servicios, el sector primario, en fin, todos los sectores tienen que aprender a trabajar con nuevos ritmos, ¿no? Nuevos ritmos tecnológicos, ¿no? Y es digamos, uno de los grandes desafíos, ¿no? Tener esta flexibilidad que nos exige estos ciclos tan cortos Es que ya no es el software el que tiene ciclos cortos, es que hasta el hardware va evolucionando a una velocidad espectacular, ¿no? Sí, cada vez aparecen más tecnologías y además la gente pues quiere todo para ayer, y eso pues bueno, bonito y barato pues es difícil en la ecuación. Siempre sobra una palabra de las tres para que se haga más o menos realidad el sueño, ¿no?, de la empresa. Pero ese es el reto, ¿no? El reto está en evangelizar, en hacer lo que acaba de hacer Joaquín. O sea, nos dedicamos, Joaquín y yo en concreto, mucho tiempo de nuestra vida a esa labor, a evangelizar, a acercar la tecnología, a colaborar con otros para hacernos más grandes y darnos más visibilidad. En este sentido, por ejemplo, yo diré que en el ITI siempre me he encontrado muy cómodo. De hecho, mi primera prueba de concepto de blockchain está hecha aquí, en el showroom que tenemos aquí en el ITI, ¿no?, que es uno de los más espectaculares que, vamos, seguro que de España y de Europa, porque tiene ahí dentro un montón de tecnología en una misma sala. O sea, en una misma sala puedes ver realidad virtual, puedes ver inteligencia artificial, puedes ver gemelo digital y puedes ver blockchain, porque lo pusimos ahí también, ¿no? Y eso es lo que hace falta, sitios donde este señor y yo evangelicemos, podamos coger a las personas, no diré de la oreja, pero sí del brazo, traerlas al ITI y decirle, oye, esto que te estoy diciendo no es un cuento, míralo, aquí tienes en 50 metros cuadrados una fábrica con toda la tecnología que te hemos dicho funcionando, créetelo, apuesta por esto y vamos a hacerlo a tu empresa, ¿no? Y bueno, y ahí está el éxito, pero no es rápido, ni es fácil, ni es barato, eso es así.
Claro, y al final el problema es que se puede generar una brecha entre las grandes corporaciones que tienen el músculo financiero para ir renunciando al legacy e ir invirtiendo. Las startups que tienen más acceso quizás a financiación a corto, se les pueden tener un chute y tal, y dejar un poco ese tejido, esa clase media empresarial que se va quedando un poco cada vez más desconectada de los de arriba, de los de abajo, digamos, entre comillas, ¿no? Y para que las que va a ser resulta cada vez más difícil, ¿no? el coger este ritmo, ¿no? Y un poco esto como... A ver, gracias al tipo de servicios, de software como servicio, SaaS a Service, ¿no?, que decimos, es que ahora estas empresas que no son tan grandes pueden entrar en las tecnologías. Antes, pues no sé, se me ocurre un sistema MES, pues un sistema MES normalito puesto en marcha y funcionando, de los 100.000 euros es difícil que te baje en una superempresa. Bueno, pues ahora te suscribes a un sistema software como servicio y eso baja a 4.000 euros. Ostras, 4.000 euros ya se pueden pagar, ¿no? Y como eso todo, el Office, antes tener una empresa, el Office, te costaba una inversión inicial de un montón de miles de euros y luego encima, cada vez que cambiaba, tenías que pagar la autorización y no hacía más cada año que pagar y pagar. Ahora lo tienes as a service. Que ahora somos en la empresa 50 personas, pues hay 50 licencias. Que mañana tenemos un turno menos porque ya no trabajamos por la noche porque pues quitamos 15 personas y damos de baja las 15 licencias y el mes que viene ya no las pagamos, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones as a service pues están ayudando a las empresas a que no sea tan caro acceder a la tecnología. Pero el problema está en lo que ha dicho Joaquín, que sea SaaS a Service o sea on-premise, o sea, lo pago, tú tienes que entender lo que vas a hacer y tienes que liderar lo que vas a hacer, porque tú dejas un ERP en una mesa y él no se pone solo en las máquinas. Sí, Tienes que ponerlo tú. El as a service también te vincula a una compañía, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo sé también, ahora Óscar quería comentar algo, pero otra de las vías, digamos, para salvar esta limitación es también el tema del código abierto. Hay muchas... pero también eso tiene sus dudas. Me gustaría que en algún momento de la conversación me dierais vuestro criterio sobre este tema, porque claro, tampoco es la panacea, es que como de alguna forma se habla. Óscar, perdón, ¿quieres apuntar algo? Bueno, con este tema de evitar el salto, ¿no? Lo estaba comentando muy bien Javier, todo el tema as a service, se han reducido mucho los costes, pero la clave es la evangelización, lo que estáis diciendo. Y aquí yo me gustaría aclarar para las pymes que tengamos presentes o que los vean, que gracias al apoyo de las administraciones como IBACE o la Comisión Europea, cada vez hay más programas que ayudan a las pymes a entrar, ¿vale? A entrar en este ámbito, porque si es difícil para las grandes y hay que cogerlas de la oreja, a las pymes es que no es que haya que cogerlas de la oreja, es que directamente cierran la puerta, porque para ellos es un mundo muy grande, porque lo que es un abanico de posibilidades tan grande que no saben por dónde abarcarlo. Entonces, y además hace falta inversión, pero ellos no pueden ni siquiera realizar esas primeras inversiones, ¿no? Entonces hay multitud de programas que apoyan que desde los centros tecnológicos de las empresas les empezamos a introducir y ellos vean las ventajas, hagan esas primeras pruebas de concepto sencillitas donde vean la posibilidad de poder desarrollar esa tecnología y adoptarla, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso particular, en la Comunidad Valenciana tenemos INDI, que es el European Digital Innovation Hub, que coordinamos desde ITI y que es una oportunidad fantástica para las pymes, porque precisamente lo que busca la Comisión con este programa es que las empresas, las pymes principalmente, puedan acceder a estos asesoramientos iniciales, a estas pruebas, a estos diagnósticos, de forma que se capaciten para luego poder incorporar las tecnologías de mercado, sea as a service o sea en el modelo que sea. Y hago referencia a lo del open source y si quieres ya te dejo, Salva. El open source es un tema que genera total confianza, porque los repositorios que existen de código libre están muy testados, los están utilizando multinacionales y debajo de muchas tecnologías que utilizamos está. De hecho, en muchos proyectos que nosotros tenemos, que ya están en entornos operativos, hay una capa por debajo que utiliza código open source, que es totalmente fiable, que es mantenible, que tiene una garantía y es muy potente. De hecho, incluso nosotros mismos tenemos algunas herramientas que publicamos como open source. Recientemente hemos publicado una herramienta que es Wakamiti, que automatiza toda la parte de testeo software,
digamos que facilita la generación de las pruebas a que todos los técnicos no tengan que saber todos los lenguajes y a que puedan hacerlo de una forma muy sencilla, muy ágil y eficiente, y está teniendo muy buena acogida porque al final sirve para el sector TIC para poder automatizar ese tipo de pruebas. Sí, la cautela en todos los casos. Siempre hay que tener cautela, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Salva, ahí yo creo que es importante también trasladar la idea de que ya no es un tema de que cada uno tenga que hacer la guerra por sí solo, ¿no? O sea, esta visión de yo tengo que mirar hacia adentro de mi organización, resolver digamos, articular el mecanismo y esto ya funciona, no es así. Ahora ya tenemos que pensar mucho más que, sobre todo, se van a automatizar ecosistemas, digamos, que el proceso va a ser cada vez de compartir información y de tomar decisiones de forma automatizada va a ser cada vez más a nivel de ecosistema, ¿no? Y el siguiente paso evolutivo va a ser incluso la autonomía en muchos, pues quizás la autonomía llegará como la automatización, pues primero por procesos y luego veremos ya pues cada vez conjuntos más amplios, ¿no? de autonomía. Pero digamos que, claro, cuando tú piensas que puede ser el proveedor de un ecosistema amplio, pues la urgencia de incorporar determinadas tecnologías es mucho mayor, ¿no? O sea, hay que pensar en esto, en que se están configurando ecosistemas, ¿no? Sí, correcto. Bueno, de donde veníamos hasta ahora con la automatización, un poquito el objetivo era, yo sigo una normativa, un esquema que es ISO 95, que me especifica cómo tengo que construir mi sistema de automatización, mis redes, monto una línea de funcionamiento, adquiero el SCADA de este fabricante, porque esta línea con nuestros equipos va con este SCADA, y genero como una isla de funcionamiento, ¿no? Una isla de conectividad. Al final es un sistema aislado del resto, que funciona perfectamente, como me ha dicho el fabricante, y que yo tengo unas garantías de cómo va a trabajar. Si continuamos trabajando hacia donde estamos yendo, estamos buscando una integración de todos estos sistemas, de todas estas líneas, comprender un poquito mejor lo que está pasando a alto nivel en toda la factoría y tener una visión global de los indicadores. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Que rompe estas arquitecturas, estos esquemas. Ahí entramos en juego con la integración de sistemas, con plataformas de supervisión general que pueda adquirir datos de distintos sistemas, plataformas open source, plataformas como servicio. Al final, y la conectividad de estas plataformas a Internet también muy importante, ¿no? Porque uno de los grandes problemas es, yo tengo mis procesos, yo tengo mis datos son míos, no quiero conectarlo, no quiero compartirlo. No, pero es que hay una plataforma donde si nos integramos distintas plantas y compartimos los datos y los trabajamos y utilizamos y ya vamos a ser todos beneficiados. No, pero yo tengo mis procesos, tengo mis datos. Seguimos teniendo todavía este pensamiento clásico de cómo funcionan los procesos, ¿no? Que es lo que hay que romper ahora un poco. Yo lo que sí que estamos viendo en nuestro grupo, como un grupo de investigación en ciberconectividad, es una apertura de la industria hacia este tipo de proyectos, ¿no? Yo recuerdo que hace años el departamento con el que hablábamos era el de mejora continua de los procesos. Ahora con el que hablamos es con el departamento de innovación. Eso ya es un indicador claro de que las empresas están cambiando su idea. Y además con herramientas, por ejemplo, como los DIH, tienes un punto muy claro donde ir a buscar todo lo que necesites para montar estos pilotos, ¿no? A nivel de pymes y grandes organizaciones, por lo que comentabas antes, sí que es verdad que un poco quizá la visión que tenemos es de estos grandes pilotos europeos, ¿no? Con grandes multinacionales que se organizan entre sí para hacer pilotos muy llamativos, y Audi tiene una nueva línea en la que los robots producen los coches ellos solos y por inteligencia artificial. Bueno, al final son grandes pilotos para demostrar que la tecnología puede conseguir estas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que la tecnología en el punto que está actualmente tiene mucho que favorecer a las pymes, porque hoy en día cualquier sistema independiente que te vendan para fabricar o para producir alguna cosa ya es un sistema con IoT, un sistema conectado, un sistema que tiene interfaces estándar de donde sacar datos y poder analizarlo. Los datos, vuelvo, muy importante. En 2013, hace 10 años, el 22% de los datos que generaban los sistemas IoT eran analizables por máquina, el resto no. El resto eran datos que se quedaban archivados y se perdían. Hoy en día estamos en torno a un 45%. Esto significa que los datos están etiquetados, ¿no? Están generados de una forma pensada ya para que un sistema automático después pueda analizarlo. Y esto es muy importante, ¿no? No simplemente digitalizar, captar datos, almacenar muchos datos, no. Hay que hacer un poco de estudio de, oye, ¿qué necesitamos? ¿Esto cómo se va a utilizar? ¿Cómo lo etiqueto? Y que todo esto al final sea aprovechable. No sé, ya por cerrar un poco, no sé si Joaquín no quieres comentar alguna cosa. Un cúmulo de cosas. Es que te he visto apuntar mucho, digo, bueno, creo que hemos puesto que suelte ya lo que ha apuntado. Creo que hemos puesto el dedo en la llaga.
A ver, recopilando un poquito, ¿vale? Estamos en un cambio de era, no en una era de cambios. Estamos en un cambio de era donde la tecnología ha surgido, ¿vale? Y no sabemos muy bien lo que pasa. Eso cuando se vea de forma retrospectiva dentro de 500 años, dirán, bueno, hay una franja de tiempo que no sé qué pasó, pero pasamos de ir todo a pedales, ¿no?, a la nave espacial. Y es algo que, bueno, como decía Javier, es apasionante. No sé qué nos viene, pero la verdad es que es apasionante lo que estamos viviendo. Pues yo nací en un pueblecito donde había un teléfono para todo el pueblo, ¿no? Y entonces ahora, que además soy de los que están más o menos dentro de lo que puedo al día de lo que viene, y dices, ostras, esto es espectacular, ¿no? Lo que vamos a vivir, porque lo vamos a vivir. Entonces, es increíble. Bueno, además la industria especialmente se enfrenta a que unos señores que... Bueno, llega un señor un día y dice, a ver, aquí tenemos un cacharrito que sirve para conectarse a Internet, para llamar por teléfono y tal. No sabía ni Steve Jobs no sabía muy bien ni lo que estaba presentando, porque a raíz de eso, ¿vale?, el mundo ha cambiado. Hemos construido un mundo digital paralelo al real, que está todo por hacer. Si es que acaba de empezar a funcionar. Y 3.000 millones de personas pasamos el día dentro de él. Me da igual que se llame metaverso, que como se llame, pero la realidad es esa. Y las transacciones económicas y la economía mundial está funcionando cada vez más en base a ese universo digital, que hay que montar por entero. Y estos señores, que somos nosotros, queremos que las cosas las tengamos de un día para otro, que sea lo más barato posible y que además sea flexible y que me lo personalicen a mi gusto y qué tal. Pues todo eso supone una revolución industrial sin precedentes. Hay que cambiar toda la forma de hacer las cosas porque las empresas no están preparadas para este nuevo cliente que es el que va a gobernar el mundo a partir de ahora. Y además no hay vuelta atrás. Somos capaces de pagar mucho más por la misma cosa si la tengo mañana que la tengo pasado mañana. O sea, es que hemos llegado hasta ese punto. Entonces, el cliente se ha hecho súper exigente y nada fiel. Entonces, la confianza hay que ganarla de otra forma, incluso con tecnología. Vale, yendo un poquito más lejos. Problema de la dirección, que hablábamos de la dirección de los proyectos en transformación digital. Es un tema, evidentemente, de educación. Hay un problema de desinformación en los clientes, ¿vale? Pero muchas veces, o antiguamente, ¿qué pasaba en tecnología? La gente no tenía ni idea, pero sabía que la empresa de al lado se había comprado un mainframe IBM 784 que costaba 2,5 millones y que aquello iba de la leche porque decían que la contabilidad de la empresa o que el funcionamiento de la línea era la leche. Y el de al lado se compraba el mismo mainframe, aunque a lo mejor tuviese la mitad del proceso. Pero bueno, más o menos paliaban su problema copiando lo que hay. Y eso es lo que queremos o lo que pretende la empresa actualmente volver a hacer. Es decir, copiar un poco lo que están haciendo los otros para que, bueno, si a ti te ha ido bien, pues a mí también. Es que es un error. Es que es importantísimo saber dónde estamos, el punto de partida. Hay que analizar dónde estamos. A cada uno, dependiendo de su posición, de lo que fabrique, de su objetivo, el camino, la ruta será diferente. Y eso, por mucho que prediques que es interesante gastarse un poquito de dinero en una consultoría al uso, que, como decía Óscar, hay un programa en el que ITI, junto con otros centros tecnológicos, NUNSIS también, estamos ahí para ofrecer a coste cero, señores, consultoría para orientar a las empresas, pymes además, no pueden ser grandes, es decir, que salen favorecidas, en cómo tiene que ser su estrategia, pues un poco enseñarles cuál es la ruta a seguir. El problema es que hay muchos caminos y el camino no es copiar al otro, porque seguramente tú tengas un estado de partida diferente y unos objetivos diferentes, que es lo primero que hay que plasmar. Y eso no se consigue plasmar. ¿Y qué más? Y luego también, ¿qué es lo que se consigue con eso? Se consigue el efecto contrario. Hay gente que captura datos de todo. De todo. Voy a capturar datos y tenemos empresas que han capturado. Y no, nosotros tenemos 5 años todos los datos capturados. Vale, pero compulsivamente, ¿no? ¿Para qué los has capturado? ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Vale? Veo muchas cabezas que dicen que sí. El tema es que, primero, veamos qué información necesitamos estratégicamente para hacer funcionar nuestro negocio y vayamos viendo, desgranando qué acciones tenemos que hacer para conseguir ese dato que nos dé esa información. Y ya está, es un esfuerzo, hay que ponerse, pensarlo y apoyarse en expertos, pero porque luego no sabemos cómo hacerlo.
Y te dicen, no, mira, pues resulta que el dato de la temperatura de la sala es fundamental y tenemos que poner un dispositivo IoT que vía wireless por 5G comunique con no sé qué. Vale, pues créetelo, porque probablemente sea Por así. eso es tan importante que el CEO comprenda la tecnología, ¿no? Y la integre. Claro, Sí, pero al fin y al cabo, yo creo que se tendría que seguir un poco la tendencia a dejar al experto tecnólogo que sepa de tecnología. El director o el CEO no tiene por qué saber de tecnología. Tiene que tener claro cuál es su estrategia. ¿Cómo va a vender más a ese cliente exigente? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es su valor añadido? Apostar por la calidad, apostar por la flexibilidad a la hora de producir, tener una gama enorme de productos o tener productos que sean inteligentes y que reaccionen con el usuario, que le den opción a cambiar, etcétera. ¿O qué es lo que quieres hacer tú cuando seas mayor? Y en base a eso, pues ya dirigir un poco el camino. Pero no decir, no, me voy a digitalizar. Yo es que doy clases y a los alumnos dicen, no, yo voy a instalar un sistema MES. ¿Para qué? No, que quiero saber mi producción en tiempo real. Perfecto. El sistema MES seguramente sea una buena herramienta, una buena elección. Pero no me digas qué vas a hacer, o sea, que el fin es la tecnología. La tecnología es una herramienta, es un medio para conseguir tus objetivos. Fenomenal. Pues vamos a abrir un poco un turno de intervenciones de los que estáis aquí con nosotros acompañándonos. Queremos escucharos también y que esto sea un diálogo compartido. No sé si alguien tiene alguna cuestión que hacer a los ponentes. Han salido muchos temas de mucha actualidad y además muy aterrizados a la realidad de las empresas. Aquí se han hablado de cosas, pues muy del día a día de la gestión de la empresa. ¿Queréis comentar alguna cosilla? Yo no sé si desde vuestra perspectiva, antes hablaba yo del tema del cambio de mentalidad del profesional TIC, ¿no? Que tiene que empezar ya a comprender a los otros departamentos, ¿no? Y quizás salir un poco apartar un poco la cara de la pantalla, ¿no? Entre comillas, y ya me entendéis que os lo digo con todo el cariño del mundo porque sé que eso ya hace tiempo que no es así. No, pero quiero decir, también quizás los profesionales de los otros departamentos tienen que empezar a entender mejor el mundo IT, ¿no? No sé un poco estos nuevos skills que van a ser necesarias en la empresa, ¿cómo veis esa transformación? Óscar, Salva, no sé, o Joaquín. Hola. Bueno, pues a ver, claro, sí, la tecnología es algo como que va a calar toda la organización en todos los niveles y a todas las personas que participen de ella. Vamos. Al final tendremos que saber cómo ser más eficientes o nos pondrán o determinadas herramientas. Nosotros a la hora de escribir un correo ya buscamos el cómo de alguna forma la herramienta te puede ayudar a redactarlo más deprisa. O estamos pensando en cómo, si tenemos que un proceso en el cual yo envío un correo, aquel contesta y tal, y esto dura mucho tiempo o tarda mucho tiempo y necesito una respuesta rápida, el cómo buscar otra forma de conseguir el objetivo. Pero al fin y al cabo se trata de, pues eso, de ir optimizando procesos y tal. En toda la organización, a nivel productivo, sobre todo en la planta, los procesos evidentemente van a mejorar, la información o la conectividad viene ahora. En la industria 4.0 yo creo que realmente lo que está pasando es que la información de la planta sube a negocio. Antes había que bajar a planta y ahora ya no hay que bajar a planta. Tienes un cuadro de mando donde ves perfectamente cómo se está produciendo y qué problemas pueden haber, los paros a qué se han debido, quién ha reportado un determinado problema y cómo puedes empezar a pensar en solucionarlo o cómo comunicarte con quien toque o en el momento que haya un problema, automáticamente que haya una alerta dirigida a una determinada persona que además es el responsable de mantenimiento o de mejora continua, lo que sea, de la línea. Es decir, esa fusión entre el mundo OT y el mundo IT que siempre ha sido excluido de alguna forma, de hecho, lo que pasa que los responsables de IT saben muy poco de negocio. Es un problema. Saben mucho de IT, saben mucho de tecnología, pero no saben mucho de producción y no saben mucho de mejora continua y no saben mucho. Entonces, tienen que empezar también a nutrirse y a curtirse de este tipo de información, porque si no, la organización tiene gente que sabe instalar y desplegar herramientas fabulosas, pero que no saben tampoco muy bien cuál es el uso que se le va a dar a nivel de la organización. De alguna manera, Si os queda Javier. Un amigo mío catalán que se llama Toni Laserna, que es un gran experto en todo el tema de género digital y todo esto, dice, no puede haber industria 4.0 si no hay personas 4.0. O
sea, no casa, no va, no funciona, ¿no? Y entonces, para que hayan personas 4.0 hay que hacer equipos 4.0 y hay que hacer un cambio de mentalidad, de la mentalidad analógica tradicional a la mentalidad digital. Y eso no es un globo que sube y lo ves desde abajo. Eso es que cuando en la empresa alguien dice hace falta 2 carretilleros más porque los 3 carretilleros que tenemos no dan abasto, en vez de coger y decir, bueno, pues llama a la empresa de trabajo temporal y que entren 2 carretilleros. Pues hay que pararse, ahí la labor de los CIOs es muy importante, hay que levantar la mano y decir, esperar, antes de coger a los 2 carretilleros. ¿Y si le ponemos a las carretillas una tablet? ¿Y si en la tablet de la carretilla le colocamos el sistema de gestión de almacén y vinculamos eso a los puestos de cada uno de los operarios para que el operario cuando esté produciendo y hay un stock que va quitando piezas, cuando sabemos que ya lleva 10 piezas, le mande un aviso al de la Fenwick y el de la Fenwick que venga a recoger el palet? ¿Eso no optimizará? Pues yo lo he hecho y he optimizado un 30% el proceso, ¿no? Entonces, el tema ya no está en la solución digital, sino la solución digital aquí era muy fácil. Poner tablets en las carretillas no me lo he inventado yo, están en todos los sitios. La idea es de decir, oye, ¿hay un equipo de trabajo 4.0 o toda la vida vamos a tirar de llama, trae 2 y cuando acabe la faena que se vayan? Ahí no construimos industria 4.0, ahí no aportamos, ¿no? Y bueno, y todo esto enganchado, como os digo, al final el grupo KH es experto en producción para automoción, no es experto en tecnología. Entonces, ¿cómo hacemos que tener personas 4.0, equipos 4.0? ¿Cómo aprendemos a ir en bicicleta? Pues llamando a alguien que sí que sabe ir en bicicleta y que solo hace eso, que venga a la empresa y te haga, encima ahora gratuitamente, esa hoja de ruta que te ayuda a decir, vale, pues ya estoy cogiendo estas herramientas, ya estoy aprendiendo. Ya no hace falta que te la hagan, sino que hacerla con ellos, aprender a hacerla. Para que cuando ellos se vayan, cuando tu papá ya te deje de ponerte la mano en la espalda, pues tú sepas ir con la bicicleta, ¿no? Que al final es el objetivo de Nunsis y ITI. No quieren estar pegados a nuestra espalda toda nuestra vida. No son así para nada, ninguno de los dos. Pero sí que quieren y pueden, y son súper útiles los dos, aportando ese conocimiento y enseñándonos a ir en bici para que cuando ellos se aparten, la rueda gire, ¿no? Y eso es algo que tenemos que ver todos. Y además de la ayuda esta, tenemos la colaboración pública-privada. Y BACE tiene un montonazo de ayudas y un montonazo de proyectos en los que puedes implicar a todos los miembros de la cadena de suministro necesarios para digitalizar tu empresa y encima a un coste muy económico. Entonces, las empresas tienen que abrir los ojos y se abren los ojos teniendo una visión cenital del asunto, viniendo a estas charlas, no quedándonos en la cueva, ¿no? Y esto pues, es lo bueno que tenéis este tipo de iniciativas porque nos ayudan al final a bajar, a poner el foco donde toca, en la persona, que es la persona 4.0, que es la que nos va a ayudar a hacer toda esta transformación digital. Rápidamente, Joaquín, una postilla y luego Óscar. Sí, solo es un segundo. En base a lo que decía de cuando ya el papá deja de ponernos la mano en la espalda, recoger el testigo, que es importantísimo que en la empresa se quede un nutrido grupo de tecnólogos, de informáticos, de electrónicos, de ingenieros, que consigan, digamos, dominar o conocer qué es lo que se ha hecho, ¿vale? Y que puedan evolucionarlo y que puedan, para cada problema nuevo que surja en la empresa, digamos, contar con esa parte TIC, porque va a ser fundamental. La tecnología es fundamental. Hay una barrera clara de adopción de tecnología en la industria, que es la formación. Precisamente cuando hablamos de, no, es que puedes tener una solución para esto, una para esto, además una tecnología que te hace no sé qué, luego con Big Data te hacemos esto y lo otro, y la empresa lo primero que dice es, pero ¿quién me va a mantener esto? Yo no tengo personal que sepa cómo funciona. ¿Me vas a digitalizar un proceso que, pero cuando se rompa, ¿qué hacemos? ¿A quién llamo? Entonces, hay mucho trabajo que hacer todavía a nivel de formación. Se necesitan carreras más multidisciplinares, una formación que toque diversas ramas, IoT junto con electrónica, junto con cloud, Big Data. Se necesitan personal experto más cualificado en estas tecnologías. Se me ha ido. Dejamos a Óscar y como inmediatamente te va a volver. Ahora te vuelve.
Cuando te vuelva me lo dices. Y luego, te lo paso. si alguien se atreve a hacer la pregunta, porque normalmente cuando dices una pregunta, nadie hace preguntas, pero la gente empieza ya pim, 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 y luego hay como muchas, pero vamos a intentar. Sí, claro, pues es que luego te damos la palabra. Óscar, perdón, Salva. La idea de si viene la tecnología a robarnos puestos de trabajo, ¿no? Que es muy importante también, la sostenibilidad y la calidad del trabajo. Yo soy un firme defensor de que la tecnología precisamente lo que hace es ayudar a la gente a tener mejores puestos de trabajo, ¿no? No es normal que una persona en el siglo XXI tenga que estar en una línea de producción con otras 20 personas poniendo un tornillo todo el día y haciendo el mismo movimiento todo el día. No es una persona, es un robot. Lo que se busca al final es automatizar este tipo de tareas y dar un valor añadido a las actividades que tienen que realizar las personas, ¿no? Que las personas hagan eso que las máquinas no pueden hacer o que colaboren con las máquinas de una forma segura. Por ejemplo, hace años, con todo esto de la toma de datos, los análisis, todo esto arrancó con que una persona tenía que ir proceso por proceso con una libreta en la mano, mirando las pantallitas y apuntando los números. Y cada 10 minutos tienes que pasar y apuntarlo. Se tomaban los datos, se almacenaban en hojas, se traspasaban. Hoy en día, lo que estamos promulgando es que IoT te permite capturar el dato de una forma automática, añadirle metadatos, información de contexto, almacenarlo y las personas ya pueden dedicar su tiempo a analizar la información, no a estar captando ese dato, ¿no? Entonces, un poquito este cambio en la forma de ver los puestos de trabajo en la industria creo que es clave también para ayudar con todo este cambio. Óscar. Bueno, yo muy rápido y así damos paso a las preguntas. Yo lanzar un mensaje de esperanza, ¿no? También con todo lo que estamos hablando y en este tema de la aplicación de la tecnología, porque sí que hay muchas empresas que están poniendo a los CTOs, a los CIOs en los comités de dirección y donde los CEOs están apostando y confiando, ¿no? Y ese es el ejemplo que debemos seguir y es el que deben ser las empresas tractoras, que deben ser nuestros aliados, ¿no? Para evangelizar y para llegar a las pymes. Y esa necesidad de formación yo creo que cada vez está más patente, pero las empresas ya nos están pidiendo planes de upskilling, ¿no? Que estaban llamando a nivel europeo, de un plan global, de que toda la plantilla o ciertos ámbitos, departamentos, equipos se formen en determinadas tecnologías para poder capacitarse para precisamente tener la adopción de tecnología, ¿no? O sea que yo creo que hay esperanza. Fenomenal. No hay micrófono, sí, tiene que ser un poco... por favor. Bueno. Hombre, Óscar, es que voy con las gafas de cerca y no te veo. Nada, una pregunta sobre un tema que habéis tratado. Ay, se cae eco, sí. Sobre un tema que habéis tratado, ¿no? Eugenio comentaba la importancia del CEO, ¿no? De la implicación de la dirección en esos proyectos. Y Joaquín mencionaba, ¿no? Que la mejor, históricamente, la mejor motivación era que lo hiciera el vecino, ¿no? Si el vecino lo ha hecho, pues yo también, ¿no? Y Javier comentaba también esa conveniencia de, bueno, que salir de la cueva, ¿no? Desde vuestra experiencia, ¿cuáles son las palancas que hacen que a día de hoy aquellas empresas que deciden desde la dirección apostar de manera estratégica por la innovación tecnológica lo hagan, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia de esas empresas que, bueno, están cambiando? ¿Por qué cambian? Y en consecuencia, ¿cuáles son las palancas que creéis que pueden generar un mayor impacto en esa transformación, vamos a decir, empresarial, cultural, de las empresas, sobre todo en el contexto en el que nos movemos, Comunidad Valenciana y con la tipología de empresas y de sectores que nos rodean y que nos acompañan? ¿Alguien en particular, Óscar, o quien se anime? Óscar, tú mismo. Bueno, las palancas que estamos viendo nosotros es ese primer paso, ¿no? Eso es lo que más está costando. Cómo poder de alguna manera acercarse y, aunque es cierto que buscan el retorno de la inversión rápido, pero bueno, enseguida que hablan con algún tecnólogo, con alguien especialista, ya ven que esto no pasa por un camino rápido, sino que es un camino que hay que recorrer. Pero la palanca es poder tener ese análisis inicial, ese diagnóstico, el saber dónde están, ¿vale? Porque muchas empresas, lo que comentaba Dan Joaquín, están capturando muchos datos, tienen muchas y dicen, vale, yo ahora quiero sacar valor de aquí, vale, pero la palanca es que conozcas cómo estás, que puedas saber en qué punto tienes de partida, qué punto tienes de partida y hacia dónde puedes ir, ¿no? Y cómo lo puedes aprovechar. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Poder hacer ese análisis inicial y esa es la palanca para poder convencerlos. Bien, rápidamente, una pregunta también. No sé si, Joaquín, queréis añadir algo.
Y yo simplemente que, siguiendo un poco lo que ha comentado Óscar, yo creo que se entiende muchas veces mal el proceso o las necesidades, entonces se piensa que digitalizar, o sea, que la transformación digital en la industria es poner maquinaria nueva mucho más capaz, y no siempre es así. Por eso yo creo que lo importante es hacer una diagnosis, una consultoría en regla y decir, a ver, y un análisis hacia dónde voy, porque hay gente que está cómoda con lo que hace, pero no se da cuenta y no las ve venir. Si les pasan las tecnológicas, que de la noche al día un señor, ¿no? Nokia, Fujitsu, es decir, Fujitsu frente a Kodak, es decir, ¿cuántas tecnológicas o cuántas empresas han caído porque alguien que no estaba en la línea, ¿no?, les ha hecho competencia y de la noche al día, pues esto, a ver, te puede pasar. Si tú fabricas muellecitos o piececitas para un determinado tamaño, para un determinado proveedor o para 3 proveedores, y ahí estás cómodo y no lo ves venir y no te preocupas a lo mejor por tener una visión un poquito más grande y por realmente analizar por dónde vienen las olas, ¿no?, pues de alguna forma estás sometido a que mañana puedas dejar de estar ahí. Pero que si no estás... Realmente la digitalización, para a lo mejor venderlo como proyecto, sería: la digitalización es lo que te sirve para ser más rápido. En el momento en que venga cualquier contratiempo a nivel de mercado, adaptarte más deprisa. Si te digitalizas, tu adaptación será más rápida y, por tanto, competirás mucho más deprisa, cogerás posición competitiva frente a tu competencia. Y eso es lo que tiene que valer. ¿Me va a librar de todos los miedos de los...? No, pero te va a preparar, vas a ser más rápido. Javier, muy breve, porque damos paso a la pregunta y Vale. ya nos hemos pasado un poco de Nada, tiempo. simplemente por bajar lo que ha dicho Joaquín al suelo, al final tenemos que hablar. O sea, llegas a casa y te dice tu mujer, tu hija, tenemos que hablar. O sea, tenemos que mejorar algo. O sea, el tenemos que hablar es que tenemos que mejorar algo. O sea, no podemos seguir así. O sea, y eso lo hacemos a nivel personal, es habitual. O sea, oye, Javier, tenemos que hablar, estás metiendo demasiado peso, ya pesas mucho, habrá que hacer una dieta, habrá que hacer deporte, y oye, tenemos que hablar y eso no se habla y cuando has acabado de hablar ya has conseguido perder 20 kilos. No, hay que irse a un médico, hay que hacer una rutina, hay que hacer ejercicio, pero hay un día que nos dicen, tenemos que hablar, porque esto no puede seguir así, ¿no? Y al final de las empresas, jolines, si tenemos que ser mejores, aprender inglés, a tener más competencias, tener un mejor aspecto físico, estar más pendiente de nuestro entorno, también de nuestra empresa. Nuestra empresa, estás 8 horas, en el mejor de los casos, Joaquín y yo no, pero estamos un montón de horas allí. Si estamos más tiempo en la empresa que en casa. Si le restamos las horas de dormir, estamos más tiempo. ¿Y por qué no lo hacemos eso? ¿Por qué no le decimos al de al lado, oye, tenemos que hablar para mejorar? Y cuando ya te sientas a hablar, con esa humildad de decir, vamos a mejorar nuestra empresa porque estamos aquí 12 horas y no estamos aquí para pasar, estamos aquí para ser mejores, entonces pasa todo lo que ha dicho Joaquín. Pero parte de, oye, tenemos que hablar y todo es mejorable en la vida. Así que animaros a hablar y a conseguir mejorar vuestras empresas. Bueno, rapidísimamente la última pregunta y rapidísima la respuesta, porque ya nos hemos pasado del tiempo. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Pedro Zucalero y trabajo aquí en el ITI. Quería hacer un comentario, digamos, desde la experiencia de haber participado en proyectos que mezclan inteligencia artificial con industria. Y en mi experiencia, la mayor dificultad que se puede encontrar uno en este tipo de proyectos es la toma de datos, ¿vale? Es lo que más tiempo lleva. Cuando uno va a una instalación industrial a implantar un sistema, a desarrollar e implantar un sistema de, por ejemplo, mantenimiento predictivo, ¿vale?, que es algo que se hace mucho hoy en día. Una vez que ha convencido al CEO, ¿no?, que comentabais recién, una vez que uno ha convencido al CEO, dice, pues bueno, vamos a ver, vamos a hacerlo. ¿No? Uno no baja 20 kilos cuando termina la conversación, sino que luego hay que hacerlo. Entonces, cuando uno va a trabajar dentro de ese sistema productivo para intentar modificarlo, lo primero que hace es tomar datos. Es muy difícil, ¿vale?, ese proceso de toma de datos por la interacción que hay que realizar con la gente que está dentro de ese proceso
trabajando en ese sistema productivo, ¿vale? La gente no sabe bien lo que se espera de ellos. Está acostumbrada a trabajar de una determinada manera y uno va y dice, no, mira, es que ahora necesito esto. Es muy difícil convencer a la gente. Entonces, yo lo planteo esto desde el punto de vista de la formación. Hace poco he estado en contacto con gente que estaba estudiando y enseñando en un ciclo de FP de mantenimiento industrial y no se habla de inteligencia artificial. O sea, se les enseña, por supuesto, neumática, hidráulica, mecánica, electricidad, todas cosas muy útiles y le van a servir mucho mecanizado desde el punto de vista de la empleabilidad, pero un día esa gente, esos chicos que son ahora, que el día de mañana, dentro de poco, van a salir a trabajar, se van a encontrar de golpe con que va a venir ITI o una empresa similar a decirles, necesito datos para un sistema de mantenimiento predictivo. No saben bien ni lo que es. Mucho menos saben lo que es un sistema de inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial, en mi opinión, tiene que entrar dentro del sistema educativo, por ejemplo, en este punto, ¿vale? Pero no para ser un FP sobre inteligencia artificial, sino que tiene que de forma transversal, ¿verdad? Ir penetrando de forma transversal en todo este tipo de cosas y explicar, por ejemplo, digamos, yo veía toda esta gente que aprendía y la gente que enseñaba. Bueno, es que esta gente no sabe qué es lo que... Una intervención breve. No, ya está, y termino con esto. Esta gente no sabe qué es lo que se va a esperar de ellos, cuál va a ser su participación y que además va a ser fundamental. Fenomenal. Y además muy oportuno el mensaje porque yo creo que es un broche para cerrar la mesa estupendo. Además esta visión de oye, también hay que trasladar estas urgencias desde el punto de vista de la formación, ¿no? Y desde el principio, porque todo lo tenemos que reinventar, verdaderamente, no solo la industria, sino todo el entorno que la acompaña. Bueno, pues vamos a darle a por cerrada la mesa. Verdaderamente, han salido temas que efectivamente darían para estar mucho rato hablando, pero bueno, nos quedamos aquí. Ahora también va a haber la oportunidad de comentarlo y luego es que va a venir, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de alimentación, vamos a hablar de identificación digital, es decir, que quedan muchos temas apasionantes todavía por tratar. Descansamos un poquito, tomamos un café y continuamos. Gracias.